Gracias a nuestro hermano Carlos Ramírez por su presentación. Amados hermanos, en la fe de Jesús, paz a vosotros. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana para poder compartir la palabra de Dios. Así que vamos a aprovechar estos momentos, vamos a abrir nuestro cuaderno de escuela sabática. Tenemos muy buen tiempo para estudiarla. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección que lleva por título El Candelero. De hecho, lo tenemos exactamente al centro de nuestro cuaderno. Tenemos un objetivo que vamos a procurar cumplir. Y este objetivo dice, meditar en el simbolismo de este candelero, pues representa a nuestro Señor Jesucristo y a cada uno de nosotros. Debemos esforzarnos para que nuestra luz brille siempre delante de los hombres, como nos exhorta nuestro Maestro Jesús. Así que tendremos una lectura inicial, Éxodo capítulo 25, en donde se dan los lineamientos, las especificaciones con relación a la construcción, elaboración de este candelero. Ahorita explicamos también esta palabra, Éxodo capítulo 25, del versículo 31 al versículo 40. Y vamos a leer juntos esta porción de la palabra de Dios. Vamos a aprovechar esta posición en la que nos encontramos para leer juntos del versículo 31 al 40, y si estamos ahí, hermanos, leamos. Dice así: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado suyo, y 3 brazos del candelero del otro su lado, 3 copas en forma de almendras en el un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas, figura de almendras, en el otro brazo, una manzana y una flor, así pues en los 6 brazos que salen del candelero. Y en el candelero 4 copas en forma de almendras, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, en conformidad a los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y hacerle haz 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos. Y mira, y hazlos conforme a su modelo, que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Hermanos, ocupen sus lugares, por favor. Vamos a comenzar. Y entonces leíamos cómo es que Dios le manda a Moisés lo que debería de hacer con este candelero. Así es como se traduce en la versión que ocupamos de manera cotidiana, en la Reina Valera, versión antigua. Y dice, ese candelero iba a tener ¿cuántos brazos? 6 brazos. Si de acuerdo a la lectura dice el candelero, 6 brazos. Es evidente que esta palabra candelero habla precisamente de un candil, de una, como si fuera se los voy a leer para que sea más fácil de entender, utensilio que sirve para mantener derecha la vela o candela, y consiste en un cilindro hueco unido a un pie por una barreta o columnilla. Entonces es un cilindro, literalmente un candelero, es un cilindro, y va a tener una lámpara en la parte superior que va a ayudar a poder alumbrar, nos sirve para alumbrar. Entonces, como el candelero es el cilindro, simplemente si tuviera algunos brazos, esos brazos son para poner más lámparas, y de ahí que el que menciona la escritura es un candelero, pero con 6 brazos, 3 de un costado y 3 del otro. Y entonces por eso al final sí son 7 lámparas, aunque realmente si nos vemos muy estrictos en el lenguaje, es un candelero con 6 brazos. Al final son 7 lámparas, porque el candelero central es el que tiene la primera lámpara, más los 6 brazos, en cada brazo una lámpara, 7 lámparas. Les digo, si nos vemos muy estrictos en el lenguaje. Aunque cuando ya nosotros leemos, si quisiéramos leer esto en el hebreo, no vamos a encontrar la palabra candelero, así se traduce al español. Vamos a encontrar la palabra menorá,
Y cuando decimos menorá, está hablando específicamente en la cuestión bíblica de ese utensilio que iba a existir en el lugar santo, con todas las características. Es cierto, les digo que si nos vemos estrictos, hay una forma en la cual se iba a elaborar, se iba a fabricar esta menorá, pero si encontramos la palabra es porque está hablando específicamente de lo que existiría en el lugar santo. Así que esta es la parte inicial, y dentro de esta misma lectura, el primer versículo: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25:31. Es el versículo para memorizar. De hecho, es el primer versículo de nuestra lectura inicial. Así que si alguien, hermanos, lo ha aprendido como un holocausto de labios, es el momento para que lo puedan expresar. No sé cuál sea la dinámica, si mis hermanos de mi lado derecho comienzan o cómo lo llevan. ¿Todos juntos? Todos juntos, para que sea un poco más sencillo. Cada quien sabe, ¿verdad?, si lo aprendió o no lo aprendió. El punto es siempre prepararnos en la semana para llegar al día del reposo con este conocimiento, y seguramente ya estando aquí solamente vamos a ratificar todo lo que estamos estudiando. Nos ponemos de pie y vamos a leer entonces Éxodo capítulo 25, versículo 31. Vamos a leer juntos. Ya como lo hacemos en conjunto, es mejor leerlo para llevar la misma secuencia. Leamos, dice así: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25:31. Amén. Una vez más, hermanos: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25:31. Amén. Ocupen sus lugares, por favor. Bueno, así ya nos ahorramos bastante tiempo, así que tendremos más tiempo para explicar. Muy bien, dice la Escritura que entonces esta iba a ser el diseño, y el último versículo, es importante también que lo recordemos, el último versículo de esta lectura: y mira, versículo 40, hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Nosotros, por lo que entendemos, hermanos, desde que Dios manda construir ese santuario, de manera general, le mostró un modelo a Moisés para que él tuviera una idea de lo que se tenía que hacer. Y por eso, en el caso también del candelero, o inclusive podríamos también ocupar la palabra candelabro, porque también candelabro, fíjense, la definición ya en el español de candelabro es un candelero de 2 o más brazos. Entonces, podemos decir candelero de 6 brazos, con 7 lámparas, o podemos decir un candelabro. Al final es lo mismo, dependiendo lo que nosotros expresemos. Pero en el hebreo no hay 2 opciones. En el hebreo solamente hay una palabra, es menorá, para que nos quede muy claro esta situación. Entonces, también ahí Moisés observó en el monte cómo debía de quedar este candelabro, esta menorá. Él lo observa, y seguramente cuando ya se va a construir, pues ahí él sabía la forma. Comentamos lo de la forma porque hay diferentes comentaristas, estudiosos religiosos, historiadores, etcétera, que inclusive normalmente ponen 2 formas de candelabro. Uno, como la conocida, inclusive este utensilio se encuentra en el logo que tenemos como iglesia. Así como nosotros nos representamos ciertos elementos que consideramos importantes para que se deje ver lo que nosotros creemos. Y uno de esos elementos es el candelabro, la menorá. También lo encontramos en el logo de nuestra iglesia, y podríamos decir que sus brazos son curvos, pero hay otras personas que consideran que los brazos eran como si fueran polígonos, es decir, el corte recto, simplemente. No se puede asegurar de una u otra forma. De hecho, esta ideología de que eran curvos es porque hay algunos registros que quedaron en piedra y que vamos a ver un poquito más adelante, y es donde se deja ver que, bueno, posiblemente tenía esta figura. Pero estamos hablando de un utensilio que ya tiene milenios,
porque si decimos que el pueblo de Israel salió de Egipto al año 1491 y al siguiente año fue cuando ya se erige ese tabernáculo en el desierto, pues estamos hablando 1490, antes de la era común, más 2023, pues entonces ya estamos hablando aproximadamente de 3500 años. Este artefacto, este utensilio, hace 3500 años aproximadamente es que se construye. Ahora, por el material con el que se construye, hasta podríamos pensar que seguramente puede existir aún. No se sabe con exactitud dónde está, porque así como se ha buscado un elemento también muy importante, que es el arca del pacto, pues también este tipo de elementos han quedado en la historia y se trata de buscar un registro, pero llega un punto en donde ya no tenemos una continuidad en dónde se encuentra esta menorá que se construyó hace 3500 años. Muy bien, vamos a comenzar. Yo les decía, si nos vemos muy estrictos en el lenguaje, lo más correcto sería candelero de 6 brazos, pero en la forma cotidiana de hablar también es aceptado que podamos decir el candelero de 7 brazos. Tampoco hay problema. Ya les dije al principio que viéndonos estrictos en el lenguaje sería candelero de 6 brazos, pero también se puede ocupar esta otra expresión que sea de 7 brazos. Entendemos que estamos hablando de las 7 lámparas. ¿Quién nos va a ayudar a leer el primer párrafo de la lección? Que nos apoye mi hermana aquí en la segunda banca. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta más que leer. Ya ve que en todas las lecciones dice la medida de todos los artículos que estaban en el tabernáculo. ¿De qué medida era el candelero? Ahorita si quiere lo revisamos, hermana. Sí viene también la medida, ahorita lo podemos ver, pero ayúdenos a leer el primer párrafo. ¿Le parece bien? Aprovechamos su participación. Ayúdenos a leer el primer párrafo, por favor. Sí, dice, el candelero de 7 brazos o candelabro de oro, como se llamaban, también era conocido por su nombre hebreo, menorá. Estaba en el lugar santo, hacia el lado sur, a la izquierda de la entrada. La orden dada por Dios fue que este candelabro debía ser labrado a martillo de una sola pieza y del oro más fino. Muy bien, siguiente párrafo de una vez, hermana, porque eso ya lo explicamos. En este candelero, en medio se alzaba una caña desde la base y a ambos lados tenía 3 brazos para hacer un total de 7. En los brazos forjaron adornos como flores, manzanas y copas en forma de almendros. En el extremo superior de cada brazo había una candileja, las cuales se encendían para que alumbrara la parte delante del lugar santo. Esas lámparas serían alimentadas solamente con aceite de oliva puro y tenía además accesorios como despabiladeras y de sus platillos, los cuales también eran de oro puro. Muy bien, gracias nuestra hermana. Yo de aquí, quisiera tener una pregunta. Dice que es de una sola pieza, es decir que era un rectángulo y ya sobre un cuadrado, por decir así, y sobre ese empezaban a ser los brazos. Ahorita vamos precisamente a verlo. Primero me gustaría, hermanos, que viéramos lo que dice Éxodo capítulo 37, porque en el capítulo 37 ya se deja ver la elaboración. El capítulo 25 es la ordenanza y el capítulo 37 es cuando ya se lleva a cabo. Dice en el capítulo 37 de Éxodo, versículo 17, vamos a ir paso por paso, dice así: hizo asimismo el candelero de oro puro. Aquí ya está la elaboración, ya estamos en el momento en el que se está realizando. Capítulo 25, la instrucción, y el capítulo 37, la elaboración. Hizo asimismo el candelero de oro puro e hízolo labrado a martillo. Entonces, aquí nos está diciendo la forma en la que se hizo, labrado a martillo. Evidentemente, si estamos hablando de oro, para poder trabajar el oro se tiene que fundir. Y llega un punto en donde normalmente se pone ¿cómo se puede decir? Como si fuera un recipiente en donde se va a depositar el oro fundido. Entonces se tiene que hacer esto para poderle dar forma y después se tiene que labrar a martillo. Entonces, porque las figuras también es importante que queden como Dios lo ha ordenado. Hizo asimismo el candelero de oro puro e hízolo labrado a martillo. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. ¿Por qué ocupamos la expresión labrado a martillo tan importante? Porque
recuerden ustedes que hubo una situación en donde el pueblo peca y entonces se hicieron un becerro de fundición. Ahí, para que nos quede claro que el oro se tiene que fundir. Entonces el oro tiene que fundirse, se tiene que poner a grandes temperaturas para que se haga líquido, y entonces ya después se pone en algún recipiente y al final se le empieza a dar la forma como si fuera un martillo. Evidentemente no es un martillo común, sino estamos hablando de un elemento que se ocupa para las esculturas. Entonces así es como se hizo también el becerro. Si ustedes se acuerdan, en esa historia, lo quiero tomar como referencia por lo que estamos explicando ahorita, en la historia del becerro dice que formólo con buril. Ahí ya está literalmente hablando del elemento para poder esculpir. Pero cuando ya baja Moisés y se acerca con Aarón, porque Aarón era el encargado en ese momento y por eso él era el responsable, se acerca con Aarón Moisés y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y entonces Aarón cuenta como una historia alterna, que no era la realidad, porque la Escritura ya nos había contado la realidad de que lo formaron con buril. No fue como que una figura al azar, sino que fue literalmente lo que se quería hacer. Y Aarón cuenta una historia alterna. Él dice: yo pedí, me estuvieron reclamando, me estuvieron solicitando esto, bueno, les pedí que me trajeran el oro, lo que traían puesto, lo fundimos y cuando ya lo sacamos salió el becerro, ¿no? Como diciendo, fue lo que salió, casi algo extraordinario, ¿no? Es lo que salió. Bueno, no fue así, sino que sí lo formaron con buril, labrado a martillo. De igual manera el candelabro, porque si nosotros lo viéramos de una forma distinta, cuando hablamos de este tipo de situaciones, ¿quién creen que tenga también información al respecto de lo que estamos hablando? ¿Qué otros grupos religiosos? Pues el judaísmo, ¿no? Porque de ahí viene el pueblo también de Israel. Si empezamos a buscar este tipo de situaciones en el judaísmo, pueden también tener algunas historias alternas. Respetamos bastante lo que creen, pero hay puntos donde nosotros cuando lo estudiamos decimos no puede ser así, porque ellos también dentro de estas opciones para la construcción del candelabro dan a entender como lo que quiso dar a entender Aarón, como diciendo nosotros fundimos el oro y salió el candelabro. No es así. Aquí lo dice específicamente cuando ya lo están elaborando, que fue labrado a martillo. Entonces sí se funde el oro evidentemente, pero después se tiene que labrar. Regresamos a nuestra lectura, versículo 17. Hizo asimismo el candelero de oro puro e hizo lo labrado a martillo. No hay otra opción. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo, adornos que tenían los brazos. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos del un lado del candelero, otros 3 brazos del otro lado del candelero. En el un brazo 3 copas, figura de almendras, una manzana y una flor, y en el otro brazo 3 copas, figura de almendras, una manzana y una flor, y así en los 6 brazos que salían del candelero. Bueno, aquí, hermanos, está hablando específicamente de lo que iba a adornar cada brazo y también el candelero central. Era el adorno, así Dios lo había estipulado, que si bien la traducción que ocupamos dice, por ejemplo, manzanas, no es literalmente una manzana del fruto que nosotros participamos para comer, sino está hablando más que nada en una situación de el almendro como tal, pétalos, capullo, etcétera, ¿no? Esta situación del almendro, y son los elementos para adornar cada brazo. Después dice en el versículo 20, en el candelero había 4 copas, figura de almendras, sus manzanas y sus flores. Una manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas, sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Última expresión, todo era una pieza labrada. Entonces aquí vamos a dar respuesta a la interrogante. ¿Se hizo primero lo central y después les pusieron los brazos? ¿Sí o no? No, está diciendo una sola pieza. No es que hayan hecho piezas por separado, pieza central y los brazos por separado y después como que lo funden ahí, no, sino que fue una sola pieza. Aquí lo está mencionando también la Escritura. Una sola pieza labrada a martillo y dice de oro puro.
Hizo asimismo sus 7 candilejas, sus despabiladeras, sus platillos de oro puro. Bueno, aquí está hablando ya de elementos que son externos al candelabro, lo que se iba a ocupar para poder realizar las actividades con esas lámparas, porque son 7 lámparas las que tenía este candelero. Entonces, por ejemplo, dice aquí una despabiladera. Una despabiladera es precisamente para el pabilo, que es la mecha, para poder cortar, es como si fueran unas tijeras. Despabiladera, tijeras con que se espabilan las velas y los candiles. Entonces, como no son elementos que ocupemos actualmente, hermanos, porque actualmente, bueno, ya tenemos energía eléctrica para poder alumbrarnos, pero tampoco estamos hablando de que así vivió la humanidad a lo largo de toda la historia. Esto es muy reciente a comparación de todo lo que se ha vivido a lo largo de la historia. No nos vamos muy atrás. Si hablamos de unos 200 años atrás, la gente todavía vivía con este tipo de elementos, con lámparas que eran algunos, puede ser aceite, puede ser incluso ya empezaron a ocupar otros elementos también para encender, pero no había energía eléctrica como la que conocemos hoy en día. Entonces todavía esto existía en las casas, en los hogares. Por ejemplo, las despabiladeras, que eran las tijeras para cortar la mecha. ¿Qué significa espabilar? Porque dice que con esa despabiladera es para espabilar las velas o los candiles, es quitar la pavesa o la parte ya quemada del pabilo o mecha o velas y candiles. Entonces, cuando ya se prende, evidentemente cuando ya se apaga, queda quemada esa parte de la mecha, y la despabiladera es para quitar esa parte quemada y que quede otra vez lista para poder ocuparse posteriormente, para que no se vea ahí la mecha negra, sino es para poder cortar. ¿Por qué esto existía? Porque era una situación que iba a ser cotidiana. La Escritura nos menciona, y eso lo vimos también en lecciones anteriores, que en qué momento se iba a encender ese candelabro, hermanos. ¿En qué momento se encendía? En la tarde, es decir, cuando ya se oculta el sol, cuando se pone el sol, en ese momento se encendía, evidentemente para que hubiera luz en el lugar santo durante la noche. Y podríamos nosotros interpretar de la misma forma, ¿verdad? Llega la mañana, ya cuando sale el sol, y en ese momento se apagan. ¿Por qué sabemos que se apagaban? Aunque no lo dice, aunque no ocupa el término las vas a apagar. ¿Cómo sabemos que sí la apagaban? Porque era para alumbrar en la noche. Por lo que estamos diciendo ahorita, si no se apagara, ¿para qué iban a ocupar una despabiladera? Si siempre iba a estar prendido. Entonces, no, sí se tenía que apagar, y por eso iba a quedar esa mecha quemada, y la despabiladera era para cortar precisamente la parte quemada. Entonces, no, a veces queremos el pasaje específico. Queremos que todo lo diga literalmente la Escritura, pero hay puntos que nos ayudan a solucionar esos casos, como lo que estamos ahorita mencionando. Si están estos elementos, es porque tiene un objetivo. Y entonces en la mañana era el sacerdote el que iba también a hacer esto. Apagaba las lámparas del candelabro e iba a dejarlas listas para la tarde. Y entonces iba a ocupar la despabiladera para estarle cortando las mechas, para poner aceite, etcétera. Lo dejaba ya listo en la mañana para que el sacerdote, una vez más, llegaba a la tarde y ya solamente lo encendiera. Entonces se termina de ocupar, de una vez dejamos preparado todo. Hasta en esta situación Dios es muy ordenado en este aspecto, ¿no? No dejar las cosas así sucias hasta que llegue el otro y que en ese momento quiera limpiar y volver a ocupar. No, cuando se terminen de ocupar las cosas, en ese momento lo dejamos ordenado para que aunque se va a ocupar 12 horas después, ya esté listo solamente para encenderse. Hasta estamos hablando de unos consejos que hasta nos pueden servir en nuestro hogar, ¿o no es así? En nuestro hogar es más fácil, podríamos ocupar esta situación de que si ocupamos algo, pues cuando lo terminemos de ocupar, dejarlo como lo encontramos. ¿No creen que es un buen consejo? Bueno, nos lo está diciendo Dios de manera muy sutil, a través de estas actividades que se hacían inclusive en el lugar santo, para que siempre se viera ordenado todo. Y realmente no había tantas cosas en el lugar santo, aunque casi ahí era la habitación del sacerdote, porque ahí iba a comer,
porque ahí en la noche iba a alumbrar con ese candelabro, porque se iban a realizar algunas actividades como quemar un perfume, etcétera, ¿no? Muchas cosas que están mencionadas en la Escritura. Ahora, es cierto, en el caso del candelabro no dice específicamente una medida como que del tamaño, pero la medida que pone es del peso, es el que nos ayuda para que nosotros podamos tener una idea del tamaño, porque como iba a ser una sola pieza, labrada a martillo, entonces es difícil como que decir de esta medida, sino es una sola pieza, pero lo que sí, fíjense ahora en el versículo 23, hizo asimismo sus 7 candilejas y sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus vasos. ¿Cuánto oro se ocupó? Un talento. Entonces eso es lo que nos da una referencia, es lo que nos da la referencia, el peso del oro que se ocupó para construir un talento. Y bueno, dependiendo algunas situaciones también históricas, pero vamos a ocupar la que tengamos más cercana, y en este caso pues es nuestra tabla de pesos y medidas que tenemos normalmente en la versión que ocupamos, y en la parte de atrás nos dice, en el Antiguo Testamento el talento como 34 kilos, fíjense, como 34 kilos, significa que tampoco está exacto, no se puede determinar que eran 34 exactos, como 34 kilos, porque también las personas han tenido ciertas referencias, pero si nosotros decimos entre 30, 35 kilos, vámonos un poquito más abajo si queremos, para no excedernos. Si fueran 30 kilos de oro, imagínense, hermanos, el tamaño también de ese candelabro. No era algo pequeño, sino 30 kilos de oro, pues entonces ya estamos hablando de algo mucho más grande. Y de ahí es de donde sale, pareciera, el tamaño. No nos dice una medida en codos, como es el caso de los otros elementos que eran casi cajas, que es más fácil una caja. Pero en este caso, como era un elemento muy particular, Dios dice, vas a ocupar esta cantidad de oro, y de esa manera va a salir el candelabro. Ahora bien, vamos a poner, ahora sí en la presentación que les quiero compartir, un video, hermanos, un video que a lo mejor no sé si tenga sonido o no, pero hay que quitarle el sonido, nada más quiero ver la imagen del video, porque en este video vamos a ver un lugar que ya se ha construido, que existe actualmente, que se ha tratado de hacer una réplica de lo que es el santuario en el desierto, y esto se encuentra en Israel, y uno puede llegar y puede hacer un video del lugar. Yo no fui, ¿verdad?, ahí, pero alguien más lo hizo, y entonces uno puede ver cómo está esa réplica. Esto, vamos a decir que es real, no significa que nosotros vamos a querer hacer una, pero es nada más para darnos una referencia. Entonces vamos a reproducir el video. Yo sé que a lo mejor ahí se alcanza a ver la mesa de los panes de la proposición. Al fondo se va a ver por ahí un sacerdote, que es un sumo sacerdote, y ahí está el candelabro. Miren, vamos a ponerle pausa ahí. ¿Le ponemos pausa? Ahí está. Entonces fíjense, quisieron hacer una réplica. No podemos nosotros asegurar que la figura es exactamente la misma, porque decíamos, el que vio el modelo fue Moisés, y cuando ya se hizo, pues los que estuvieron ahí evidentemente lo vieron, pero como no hay una referencia que alguien diga, aquí está el candelabro, bueno, es la forma más aceptada de la forma del candelabro. Y ahí podemos ver, si se fijan al final, al fondo, ahí está un sumo sacerdote. Esa es una figura, no es una persona, representando un sumo sacerdote, para que vean más o menos el tamaño de este candelabro. Vamos a pensar que es como si me llegara como al hombro. ¿Por qué también esto es factible? Porque imagínense que un candelabro fuera de este tamaño, hermanos. Y si fuera de ese tamaño, para poder hacer el oficio, pues para encender la lámpara, no vaya a ser que de repente algún sacerdote no era muy alto y pues le iba a costar trabajo, ¿verdad? Entonces tenía que ser elementos que iban a ocupar todo el tiempo,
y que fuera propicio para todos. Por eso, la mesa de los panes de la proposición tampoco es una mesa alta, se deja ver que es una mesa más pequeña, para que sea fácil de poder ocupar. De igual manera, el altar del incienso tampoco estaba altísimo, es para poder hacer el oficio. Entonces, ahí nos damos cuenta más o menos del tamaño, y ahí estamos viendo, se trató de ocupar un talento de oro para hacer ese candelabro. Entonces es lo que les dio de tamaño. Repito, no hay una medida exacta, no dice de tantos codos, los brazos en estas extensiones, nada más menciona que es un candelero de 6 brazos y que iba a ser de una sola pieza. Así que podemos darle para avanzar nada más un momento más, porque es la que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Pero bueno, si quisiéramos ver los otros elementos que estaban en el lugar santo, pues ahí se deja ver el altar del incienso. Fíjense cómo está a una buena altura para poder realizar los oficios y los accesorios, voy a decirlo de esa manera, lo que se iba a ocupar, utensilios adicionales que también menciona la Escritura para poder realizar todos estos oficios. Ahí está un velo que daba acceso al lugar santísimo, pero solamente esto lo ponemos ahí como una referencia de lo que hoy estamos estudiando. Vamos a pasar al siguiente párrafo de la lección. Siguiente párrafo. Alguien más que nos ayude con la lectura del tercer párrafo de la lección. Adelante, nuestra hermana. El peso del candelero era de 1 talento y se construyó conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Éxodo 25, 37 al 40 y Números 8, 4. Este candelero tiene 2 simbolismos, representa a Jesucristo y también a la iglesia. Considerando la representación de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo que era la luz del mundo y la iglesia recibe esa luz. Por su parte, el aceite de oliva simboliza al Espíritu Santo, mediante el cual Jesucristo hace su magnífica obra redentora. Hasta ahí, mi hermana. Gracias por la lectura. No sé si quiera participar o es suficiente. Pues nada más que el candelero, como decía, el objetivo, ¿no? Que simboliza a Cristo, porque Él es la luz del mundo. Gracias, hermana. Sí, vamos a entrar en unos momentos más a ese punto, pero fíjense, nada más para ir cerrando la idea. Si se fijan, el primer párrafo que leyó nuestra hermana es la conclusión de lo literal, es la conclusión de lo físico, de lo que existió literalmente en un momento de la historia. Y en ese último párrafo dice también que se construyó conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Leímos Éxodo 25 hace ratito, leímos Éxodo después capítulo 37, si no mal recuerdo, donde ya estaba la elaboración. No podemos pasar por alto Números capítulo 8, versículo 4, que dice así: y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Una vez más lo especifica, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Entonces, ¿echaron nada más el oro y salió ya el candelero? No, dice todo, desde la base, todos los accesorios, o en este caso los adornos también de los brazos fueron hechos a martillo, y todo fue de oro puro, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Entonces sí, evidentemente hubo un modelo que Dios le enseñó a Moisés. Solo lo menciona así la Escritura. No podemos nosotros indagar un poco más que si esto fue casi una maqueta, ¿verdad? Como la que hace a lo mejor algún arquitecto o algo por el estilo, pero le enseñó un modelo a Moisés para que tuviera una idea, y los que iban a elaborar también se dieran una idea de cómo debería de quedar este santuario y todo lo que lo iba a componer. Quiero mostrarles, hermanos, por último, antes de pasar a la parte simbólica, por qué se le da esa forma. Hay una situación histórica que acontece ya en el año 70 de nuestra era, y que es precisamente cuando se destruye el templo en Jerusalén. Tito, hijo de Vespasiano, todavía él iba posteriormente a ser un emperador, pero en ese momento cuando se destruye Jerusalén todavía no era el emperador, pero le tocó ir ahí, dirigir esas tropas. Y en el caso de ya cuando se convierte en emperador,
los emperadores de ese tiempo, los romanos, empezaron a tener una cierta práctica, como decir, voy a poner mi vitrina de los logros que he tenido, porque hay mucha gente que le gusta esto, ¿no, hermanos? Miren, aquí están todos mis reconocimientos, aquí están mis logros, aquí está, inclusive puede ser, vayamos a algún hogar y los que han tenido ciertos logros académicos ponen ahí su título universitario, si hizo alguna maestría, un doctorado, ponen la foto ahí de la generación, ¿o no es así? Entonces, es normal, las personas acostumbramos esto, como decir, bueno, tuve estos logros. Ahora imagínense un emperador decir, quiero que queden mis logros visibles. Y lo que hicieron en ese tiempo fueron unos arcos. Y entonces, por eso a lo mejor han escuchado el arco de Tito. Entonces, son unos arcos que están bastante grandes, en donde los elaboraban, los construían, y normalmente en la parte central del arco es donde ponían los logros. Entonces, cuando Tito se convierte en emperador, pone también ahí sus logros y los esculpen. Y dentro de esos logros yo pude destruir este templo, ¿verdad? Y yo me quedé con esta parte que siempre estuvo en disputa, porque resulta que en el país de Israel es un lugar estratégico si lo vemos geográficamente. Literalmente, como dice la Escritura, es como si fuera el ombligo de la tierra. Y si lo quisiéramos ver en la actualidad geográficamente, es un punto que está al centro entre 3 continentes. Es el paso para Europa, es el paso para Asia, es el paso para África. Está al centro de 3 continentes. Por eso es un lugar estratégico que a lo largo de la historia muchos han querido tomar posesión de ahí. Por eso tantas civilizaciones han querido tomar posesión de Israel. Y en el tiempo de Roma, pues también querían lograrlo. Así que, pues sí lo lograron, evidentemente. Entonces, destruyen, y la forma siempre de poder tranquilizar o de decir, te gané, es destruyendo lo que más anhelan, lo que tienen como algo arraigado de la cultura. Y eso lo podemos ver, voy a hacer la referencia con nuestro país. Fuimos colonizados por los españoles, pero antes de ser colonizados hubo una conquista. Entonces vienen los españoles y quieren mostrar su poderío para implementar sus ideas, y entonces lo que hacen es destruir a la gente y destruir también lo que tienen normalmente como creencias. ¿Qué le hicieron a todos esos templos que se tenían en los pueblos indígenas? No todos los tiraron, algunos sí, pero muchos dijeron, aquí donde tienes tu templo, vamos a taparlo y encima le voy a construir lo que ahora te voy a enseñar, para que ya no tenga problemas en la forma de explicarte, y de todas maneras tú siempre vas a ir ahí a adorar a tu Dios, vas a ir al mismo lugar, nada más que ahora ya no es la pirámide, ahora es una iglesia. Entonces, por eso se deja ver que hay muchas iglesias que se cree y se ha demostrado que están construidas encima de un lugar de adoración de los pueblos indígenas. Es lo que quiso hacer también los romanos, y así han querido hacer muchas civilizaciones. Destruyo lo que tienes. Lo más importante para ti es tu templo ahí en Jerusalén. Llegaron los romanos y lo destruyeron. Pero hubo también otro pueblo que lo destruyó antes. ¿Se acuerdan, no? Los babilonios. Muchos años antes también ellos dijeron, vamos a conquistar, y la forma de demostrar nuestro poderío, al final, en el tercer cerco, después de que fue cercada Jerusalén, destruyeron el templo. Entonces, ¿cuántas destrucciones del templo hubo? ¿Cuántas destrucciones? 2, es las que estamos mencionando, ¿no? Los babilonios y después los romanos. Si nos vamos históricamente, ¿qué pasó con el candelabro? Encontramos una referencia muy interesante en el libro del profeta Jeremías, porque todavía estamos en la parte física, ¿no? Les decía, antes de pasar a lo que es lo espiritual, a lo que es la representación simbólica. Jeremías, en el capítulo 52, a Jeremías le tocó vivir precisamente los cercos allá en Jerusalén y la destrucción del templo por parte de los babilonios. Capítulo 52,
desde el versículo 17. Los babilonios o los caldeos, dice, y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová. La casa de Jehová es el templo. Y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová. Como en este trimestre estudiamos el santuario en el desierto, no nos fuimos más por el lado del templo, pero cuando ese santuario ya no se va a ocupar, porque la idea de David era, yo quiero un lugar más esplendoroso porque eso es para Dios, entonces de ser un lugar pequeño pasó a ser algo majestuoso, el templo que en su momento construyó Salomón. Y ahí, como ya era más grande, había más cosas. Y entonces había una fuente de metal en el santuario, afuera del santuario, ¿no? Afuera del tabernáculo, pequeña para lavarse las manos y los pies, en el caso de los sacerdotes. Cuando ya se hace el templo, pues ya no iba a estar las cosas movibles, ya se estaba estableciendo ahí y todo se hizo en grande. Se hicieron como si fueran varias piletas, le quiero llamar así, varias piletas para hacer algunos lavamientos, pero el que era en su momento la fuente de metal, ahora se le llama aquí un mar de bronce, que es donde se iban a lavar, pero este ya estaba más grande y también de bronce. Pero entonces todo eso que habían construido, cuando llegaron los babilonios y ya es después del tercer cerco, ellos destruyen, pero se llevan ese tipo de cosas porque son metales valiosos. Entonces la forma también de poder conquistar y llevarse un botín, no nada más destruimos, pero pues vamos a llevarnos lo que nos sirve. Entonces hay cosas de oro, hay cosas de plata, hay cosas de bronce, tráiganselo todo. Y entonces la rapiña literalmente, ¿no?, que hicieron los caldeos. Aquí nos está diciendo lo que se llevaron. Y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová. Y llevaron todo el metal a Babilonia. Versículo 18. Lleváronse también los calderos y los badiles y los alterios y las vasías y los casos y todos los vasos de metal con que se servían y las copas e incensarios y tazones y ollas y ¿qué más? Y candeleros y escudillas y tazas, lo que de oro y lo que de plata se llevó el capitán de la guardia. Ahí menciona algo importante. ¿Se llevaron qué? Los candeleros. Los candeleros. Todo lo que está mencionando aquí, ¿de dónde se lo llevaron? Del templo. Ahora, ¿por qué lo menciona en plural? ¿Por qué no dice que se llevaron el candelero? ¿Por qué dice ahora en plural los candeleros? Porque si nosotros leemos en el primer libro de Reyes capítulo 7, primer libro de Reyes en el capítulo 7, versículo 49, dice así: y 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda delante del oráculo, con las flores y las lámparas y despabiladeras de oro. Ya cuando se construye el templo, ya no nada más había un candelero. ¿Cuántos había? 10. Entonces, porque el lugar era más grande. Bueno, uno para un lugar chiquito, porque ya vimos cómo estaba el lugar santo. Pero ya un lugar más grande, con uno no es suficiente. Entonces mandó a hacer 10 candeleros. Cuando destruyen los babilonios, ¿qué se llevaron? Pues esos se los llevaron. Porque ¿de qué material era? ¿Ustedes los dejarían ahí? Ya les gané, ya los vencí, vamos a destruir. Bueno, que se queden con esos 10 candeleros. Imagínense el valor, porque estamos diciendo lo que era cada candelero, ¿no? El peso de un talento en oro. Imagínense por 10. Pues entonces estamos hablando, se llevaron un muy buen despojo los babilonios. Y ahora sí, de aquí se pierde el rastro, aunque algunos consideran que cuando ya les da oportunidad Ciro, ya en el imperio persa, de regresar a Jerusalén y a construir el templo, también les dice que se lleven las cosas, ¿verdad?, que se habían llevado los babilonios inicialmente. No especifica los candeleros, no lo menciona. Aquí sí dice que se los llevaron.
De regreso ya no se menciona, pero muchos lo suponen y dicen seguramente también de ahí se los regresaron, porque da a entender que les regresó todo. Regresen e inclusive para que puedan volver a reiniciar todo el culto para su Dios, que en el momento Ciro decía, también es mi Dios, así que construyan y reconstruyan ese templo. Entonces, se puede suponer, se puede interpretar que también regresan esos candelabros y que de esos candelabros, cuando se reconstruye el templo, tampoco especifica, es que el detalle que se tiene aquí es, cuando se reconstruye el templo liderado por Zorobabel, ya no está tan explícito como cuando se hizo inicialmente el santuario en el desierto, ni cuando se construyó el primer templo con Salomón, ya no está tan específico. Fue una situación diferente porque la construcción llevó más tiempo, les pararon la obra y después ya lo importante a resaltar era cómo reinician la obra y logran reconstruir el templo por manos de Zorobabel. Entonces, pero ese es el punto clave, ya no nos da detalles, ya no nos dice, no nos habla del arca, no nos habla del altar del incienso, no nos habla de la mesa de los panes, no da detalles, pero pues evidentemente tuvieron que ocupar candelabros o no. Sí, ¿cómo lo sabemos? Pues porque el lugar era oscuro, el lugar santo cuando se reconstruye hay que ocupar esto para poder alumbrar, y no se iban ellos a imaginar algo diferente, sino que iban a ocupar lo que Dios había solicitado porque tenían los lineamientos. Aunque no se diga, esos elementos existían. Aunque no se diga, existían porque eso es el lineamiento que Dios había estipulado. Si no, no tenía caso volver a reconstruir sin todos los elementos que Dios había estipulado. Entonces, se reconstruye el templo en tiempo ya de Zorobabel, tiempo de los persas, y de ahí hasta el último imperio, que fueron los romanos, que ya destruyen. Ahora sí, regreso al punto. Los romanos destruyeron y se llevaron también su botín. Tampoco fue, bueno, ahí que se queme, ahí déjenlo. No, se lo llevaron. Y resulta que eso está en el Arco de Tito. Ya les dije que era un lugar como su vitrina de sus logros. Entonces vamos a pasar en la presentación ahora sí, y vamos a poner unas fotos, hermanos. Unas fotos en donde se ve ese arco de Tito. Esto está en Roma, en el mero centro ahí de Roma. Miren, ahí está el arco de Tito. Ese es el arco. Por eso es una construcción, está grande. Aquí sí tuve la oportunidad, hermanos, de que esas fotos las tomáramos, ¿no?, en vivo. Pero es un arco grande y en la parte central, en lo que se ve ahí en sombra, ahí es donde están esculpidas los logros, en este caso de Tito. No nada más hay de Tito, hay de otros emperadores. Ahí están en una zona muy pequeña, muchos arcos donde están los logros de varios emperadores. Ese es el de Tito. Y aquí se ve en la parte lateral del lado derecho interior, ahí está precisamente esa imagen donde a lo mejor ahorita por la luz que tenemos no lo alcanzan a observar bien, pero ahí se ve la menorá y está con los brazos curvos. Entonces, esa es una situación histórica en donde ya se esculpe. Le damos un clic más nada más para ver aquí ya más específicamente esa imagen. Vean cómo ahí se ve ese candelero de 6 brazos, candelabro de 7 lámparas, esa menorá. Ahora también hasta en esto se pone tela de juicio. Algunos llegan a decir, bueno, ¿qué tal que esa imagen fue obra del artista nada más? Como diciendo, así le gustó ponerlo, pero no necesariamente así era. Bueno, hermanos, no vamos a saber eso nunca, porque no está un candelabro, una menorá que haya sobrevivido a esto, o que podamos decir, esta era, o uno de esos 10, porque después vemos que hay 10 en el templo de Salomón, pero está este registro histórico, y es el que ocupa la mayoría para decir, aquí hay algo histórico, vamos a poner que es esta forma. Y ahí vemos cómo se lo están llevando. Entonces es parte del despojo. Y de ahí, hermanos, nosotros ya nuestro material, en nuestro cuaderno de escuela sabática, van a ver que en donde está el título del candelero, a un costado, ahí está la imagen también de esta menorá, con estas formas que estamos poniendo también aquí de manera histórica y que está apareciendo aquí en nuestra imagen. Entonces, así es como se cree, así es también como nosotros lo creemos. Y les digo, podemos nosotros investigar, pero
Al final, yo creo que es muy importante también esta parte que ahorita vamos a platicar. Cuando ya empezamos a darle un simbolismo, cobra aún más relevancia e importancia lo que existió literalmente. Porque imagínense, hablamos del tiempo de Moisés, ¿cuántas menorás existían en el tiempo de Moisés? Una. ¿Cada israelita tenía una en su casa? A ver, la pregunta otra vez. ¿Cada israelita tenía un candelabro, una menorá en su casa, en su tienda? ¿Cada uno tenía uno? ¿Deberían? Sí, pero una menorá, como estamos diciendo aquí con estas características, no lo dice. Realmente este elemento era exclusivo del lugar santo, era exclusivo del lugar santo. No dice, vas a hacer una para tu casa, no, es una para el lugar santo. No se deja ver que hicieran réplicas. Bueno, yo no tengo para un talento de oro, yo hago una de 10 gramos. No lo dice así. Que esta situación, ya después de muchísimos años, se empezara a tomar como una costumbre dentro del pueblo de Israel es diferente. Pero no hay un pasaje, un mandamiento que diga, y vas a tener uno de estos. Evidentemente tenían algo con que alumbrarse, candiles, tenían esto, pero no con estas características. Porque aquí se deja ver labrado a martillo, una sola pieza y de oro puro. Entonces, hoy en día, hermanos, pues a lo mejor alguno de nosotros puede tener como adorno una menorá. No hay problema, Lo que estoy diciendo es, no hay problema, pero no es un mandamiento. Porque si no, alguien lo pudiera confundir y decir, necesito uno de estos en mi casa. Porque si no, no me voy a sentir tranquilo, mis oraciones no van a llegar a Dios. No confundamos. Estos elementos eran específicos para cierto lugar, no hay una instrucción de Dios como para que los hagamos literalmente para nuestra casa. Sí, tenían que alumbrarse cada quien en su tienda, pero no con estas características. Y el modelo lo tenía Moisés. Y cuando se hizo, pues sí, se llegaba a ver en su momento. Aquí pues se lo llevaron, pues todo el mundo lo vio. Pero cuando ellos estaban ahí, todos entraban al lugar santo. No, entonces no era como que algo que estuvieran viendo todos los días, seguramente cuando se movían, pero llegó un punto en donde ya no se movieron muchos años. ¿Quién habrá visto el candelabro todos esos cientos de años que no se movió ya el lugar, el santuario? Muy pocos. Por eso les digo, esto estaba casi oculto, por eso estaba tenía muchos filtros. Primer filtro, el primer acceso al atrio. Ese era el primer filtro, ¿no? No se podía ver así como que todo bien hasta adentro. Segundo filtro, el del tabernáculo, ese velo que estaba para el tabernáculo, el lugar santo. ¿Ahí quién podía entrar? Los sacerdotes. Y tercer filtro, si alguien quería ver el arca, pues otro velo. ¿Ahí quién lo podía ver? Solamente el sumo sacerdote. Entonces eran elementos muy preciados y que no cualquiera podía ver. Fíjense, nada más ver, pero sí sabían que existían y sabían cuál era la función. Nosotros también, en este sentido, aunque no los hayamos visto físicamente, sabemos su función. Y cuando ya empezamos a ver por qué Dios pidió que se elaborara esto físicamente, dice, porque lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, con un propósito. Hay un propósito de todos estos elementos. Hemos estado estudiando esto durante el trimestre y cada elemento tiene un propósito. Y cuando ya le damos una interpretación espiritual decimos, si me sirve, de algo me va a servir estudiar esto. No nada más para decir yo lo sé, yo creo así, no, sino de qué me sirve. Vamos entonces al material y precisamente el último párrafo que leía nuestra hermana, considerando la representación de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo que era la luz del mundo y la iglesia recibe esa luz. Por su parte, el aceite de olivo simboliza al Espíritu Santo mediante el cual Jesucristo hace su magnífica obra redentora. Dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Esta cita la debemos de conocer de memoria porque la vamos a ocupar en muchos temas. Hechos 10, 38. Cuanto a Jesús de Nazaret, ¿cómo le ungió Dios de Espíritu Santo
y de potencia. ¿Cómo le ungió Dios? Porque al final una unción era derramar aceite. Pero aquí ya da a entender que Dios también puede ungir a alguien no con un aceite literal. En vez de dice, ¿cómo le ungió Dios de aceite? Dice, ¿cómo le ungió Dios de qué? De Espíritu Santo. Por eso nosotros hacemos la relación y decimos, ¿el aceite a quién representa? Al Espíritu Santo. No literalmente, cada vez que yo tomé un aceite es literalmente el Espíritu Santo. No, lo está representando. Entonces, cuando se iba a hacer la elección de un rey, o cuando ya se iba a estipular quién iba a ser un sacerdote, un sumo sacerdote, se le tenía que ungir literalmente derramándole aceite. Jesús fue un rey literalmente cuando vino. ¿Fue el rey de los judíos literalmente? ¿Sí o no? ¿Lo coronaron y todo a Jesús? No, se burlaban de él. Miren, este es el rey de los judíos. Hasta le ponemos su corona, pero que sea de espinas. Ese es su rey. Se burlaban, se mofaban. Jesús no tomó el papel literalmente en ese momento de rey, porque no era el momento. Pero claro que tenía que cumplir con unas funciones. Vamos a demostrar que entonces Jesús es el elegido para ser el rey o para tomar una función sacerdotal no literal, no carnal, sino con un símbolo. De ahí que también digamos, ¿Jesús es un sumo sacerdote o no? Sí, pero según el orden de ¿quién? De Melquisedec. No puede ser por Aarón, porque eso es lo físico, y él no era ni de la tribu de Leví, mucho menos descendiente de Aarón. Pero entonces lo literal se pasó a lo espiritual, a lo simbólico, a una representación, y en Jesús se derrama ese aceite que representa el Espíritu Santo. Y para que quede claro que es como un derramamiento del aceite sobre Jesús, ¿cuándo fue ungido Jesús con ese espíritu? Cuando fue bautizado. Y entonces dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo, vamos a ver en los primeros capítulos, les voy a decir la cita que quiero que estudiemos, capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. ¿Por qué entonces cuando nos bautizamos, qué es lo que hacemos, hermanos? Una oración. ¿Quién nos enseñó? Pues lo estamos viendo en la Escritura. No nada más es, nos vamos al agua y nos sumergimos y ya terminó el bautismo. No, hay una oración, porque también con Jesús hubo una oración, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. ¿Cómo lo explicamos el pasaje? ¿Creen que entonces cuando Jesús fue bautizado vino una paloma y reposó sobre él? ¿Sí o no? Algunos piensan que sí, ¿no? No, pues sí, pues una paloma y muy blanca, ¿eh? Esa paloma no creo que haya tenido ninguna mancha. Muy blanca. Bueno, no lo creemos así. Por eso a veces es bueno estos temas para especificar algunos puntos. Cuando hacemos la fiesta de Pentecostés, como hablamos del Espíritu Santo, a veces queremos adornar con palomas, pero realmente la paloma representa al Espíritu Santo. ¿Una paloma representa al Espíritu Santo, sí o no? No, no es la paloma. Aquí el punto que está diciendo es cómo descendió el Espíritu Santo, como paloma. La forma en la que descendió, no que se parecía a una paloma, no dice, y se parecía a una paloma el Espíritu Santo. No, es la forma en la que desciende, que sí se vio algo físico, que podemos decir, algo cayó sobre Jesús, no fue así como era un viento, pues nadie lo vio. No, sí algo pasó, algo que reposó sobre él, pero la forma en la que descendió, eso físico, fue como una paloma, porque dentro de las aves, en el caso de las palomas, son de las pocas aves que cuando descienden a la tierra lo hacen de manera vertical. Ustedes las van a ver, así es como bajan a la tierra. A diferencia de otras aves, por ejemplo las de rapiña, como un avión, cuando aterrizan, como si fuera horizontal, inclinado. No, la paloma siempre cuando baja a la tierra lo hace verticalmente. Esa es la forma en la que algo descendió sobre Jesús, y si lo vemos ya en una situación más específica, es como si le estuvieran derramando aceite. Por eso no le llegó lateralmente,
porque entonces no encontramos la relación, pero aquí sí, se derrama el Espíritu, se derrama el aceite y algo reposó sobre Jesús. A partir de ese momento, entonces Jesús comienza su ministerio. Y ahí, ¿qué es lo que llevaba consigo? El Espíritu Santo. Entonces, estas relaciones nos ayudan a poder entender estos puntos. Y después menciona que Jesús también dijo: yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Voy a leer estas citas rápidamente. Hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. ¿Para qué sirve una lámpara, hermanos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos a plena luz del día y yo tengo bien iluminada mi casa y yo estoy encendiendo todas las lámparas? ¿Para qué las voy a encender? Sería ilógico, hasta decimos, estás gastando la energía. ¿Para qué las prendes si hay mucha luz? Pero si me meto a un lugar que está todo oscuro, no puedo ver nada, ¿me sirve una lámpara o no? Por supuesto. Y entonces cuando el lugar está oscuro, préndelo para que puedas ver, porque si no tienes luz, no vas a poder ver, y más si estás en obscuridad, y más si menciona aquí la Escritura en tinieblas, una neblina tan intensa que no puedes ver absolutamente nada. Imagínense ahora una neblina en la noche, tan densa que no puedas ver más allá de lo que tienes tan cerca. Yo les decía a los hermanos en alguna ocasión, estuve viniendo hace años a Jalapa para dar algunos talleres a los obreros, ya tiene bastantes años de esto, y pues estuve viajando y ya casi llegando a la última caseta, me tocaba a veces neblina, pero muy intensa, y había veces que venía en la mañana, no veía nada, hermanos. Una vez casi me estrello contra la caseta porque no veía literalmente más allá de unos 5 o 6 metros, porque estaba demasiado densa. Eso en el día. Ahora imagínense en la noche. Como quiera, en la noche ya hasta hay luces antiniebla. Como diciendo, esto puede ayudar para que puedas observar más lejos. Una persona que no tiene luces y se va en la neblina, ¿qué le va a pasar, hermanos? Va a chocar. Va a chocar porque no tienes ni una luz. Y además la luz también debe tener cierta característica para que puedas observar en esa niebla, en esa neblina. Ahora imagínense una tiniebla, ya vamos a hablar algo demasiado espeso, que no puedes observar nada. Por eso dice: yo soy la luz del mundo, para que ya el mundo no esté en tinieblas. Y no nada más yo voy a ser la luz del mundo, tú también puedes ser la luz de este mundo. Es una representación, no literalmente que Jesús sea el sol, porque algunos así también lo piensan, y al final es lo que están adorando, a un astro, al sol. ¿Jesús es un astro? No. Yo soy la luz del mundo. Alguien podría pensar, ¿cuál es la luz del mundo? El sol, ¿o no es así? Esa literalmente es la luz del mundo, porque sin el sol ¿tendríamos luz? No. Entonces no vamos a decir Jesús es el sol. Lo que estamos diciendo es una representación. Las tinieblas, estamos hablando también de una representación donde no hay entendimiento, en donde no podemos comprender, y Jesús nos va a ayudar precisamente para cumplir con esa función. Evangelio de Mateo, capítulo 5, dice el apóstol Mateo, en el capítulo 5, más bien escribe Mateo en el capítulo 5, versículo 14. Primero Jesús dijo: yo soy. Ahora Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿La lámpara dónde debería de estar? En un candelero. Aquí lo está diciendo. ¿La lámpara dónde debería de estar? En un candelero, porque para eso es el candelero, para que tenga lámparas. Imagínense, el candelero quedó muy bonito, pero no le pongo aceite y no le pongo las pabilas, las mechas. ¿De qué me va a servir? Es un adorno, es un adorno. Es lo que podemos tener en nuestra casa, un adorno, porque no estoy encendiendo las velas. Esto, ahora quiero aprovechar para decir,
nosotros como iglesia no tenemos necesidad de hacerlo físicamente, que si es una actividad que ha tomado el pueblo de Israel, y esto no es de tiempos milenarios, sino es algo más reciente, para ellos tener parte de sus costumbres y hacer alguna secuencia, inclusive para recibir un día de sábado, nosotros no hay necesidad de que lo hagamos, porque el propósito no era de Jesús que cada quien tuviera una menorá en su casa. No les está diciendo aquí, ustedes son la menorá y ten una menorá en tu casa. Nos está diciendo cuál es el objetivo de esa menorá: alumbrar cuando era de noche. ¿O no es así? Ahora, ese objetivo, ¿cómo lo trasladas a tu vida? Alumbrar cuando es de noche. Entonces, si esta situación es así, hermanos, ¿solamente vamos a salir a predicar después de las 7 de la tarde? ¿O qué nos quiere dar a entender? Esas tinieblas, ¿cómo son? Decíamos, espirituales. A la gente que no conoce está en tinieblas. Y por eso cuando nosotros conocimos, es como si nos hubiera resplandecido, ¿qué? Una luz. Dice la Escritura, vamos a leer ahora en la carta del apóstol Pablo, en la carta del apóstol Pedro, le estoy diciendo, del apóstol Pablo no, es la carta del apóstol Pedro, la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros antes, ¿dónde estábamos también? En las tinieblas. Y cuando empezamos a leer, ¿a poco no decimos, se me abrieron los ojos? Entonces, ¿por qué los tuviste cerrados antes? No lo estoy diciendo literal, ¿verdad? De que todo el tiempo tenía mis ojos cerrados. Cuando decimos eso, los ojos ¿del qué? Del entendimiento. Se me abrieron los ojos, ahora entiendo, ya no estoy en tinieblas, ahora puedo ver. Ah, bueno, si ahora puedes ver, tú te has convertido también en luz. ¿Para quién? Para los que todavía no entienden. ¿Qué es lo que tendríamos que ir a hacer? Anunciar las virtudes de aquel que también te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hay veces que se nos olvida esto y entonces escondemos esa lámpara y ya no la ocupamos, hasta le pongo algo encima, la escondemos. ¿De qué va a servir una lámpara escondida? Pues de nada. ¿Para qué la tengo? Nunca la voy a prender. No, se trata de que la prendas cuando haya oscuridad, cuando haya tinieblas. Entonces, ¿cómo debería de estar nuestra lámpara, hermanos? ¿Cada cuándo? ¿Cuándo prendían esa menorá? Todos los días. ¿Cuándo deberíamos de predicar, hermanos? Y a veces 1 o 2 predican el sábado. Y entre semana, como que apagamos nuestra luz. Y hasta queremos también ser tinieblas. Algunos como que se quieren camuflar con las tinieblas, apagan su lámpara para que no se dejen ver. Porque imagínense la tiniebla y de repente una luz, luego se va a detectar. Pero algunos apagan la luz. No, yo no quiero que nadie me vea. No quiero que nadie se dé cuenta que yo soy diferente. Cuando el objetivo es al revés, que todo mundo se dé cuenta que eres distinto, que conoces, que tu luz no esté escondida, se ponga en el candelabro, se ponga ahí esa lámpara y puedas alumbrar a los que están en tinieblas. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿De qué sirve la menorá? ¿De qué sirve? Ahora en nuestra vida actual, ¿de qué va a servir? ¿Cuál es el objetivo? Que vayamos a predicar y que nosotros seamos esa luz, porque podemos predicar de muchas maneras, no nada más como ahorita, hablando. Esa es una forma, no estoy diciendo que sea mala, es muy buena, pero ¿cuál creen que sería la mejor forma de predicar, hermanos? Ahí está esa luz que se enciende, ¿no? Porque se va a dar cuenta que es diferente a los demás. Cuando se hacen las obras que son la voluntad de Dios, y entonces va a ver que es diferente. Pueblo santo, especial, elegido, real sacerdocio,
gente especial. Por eso vas a distinguirte luego, luego. Jesús, estando en un pueblo que conocía la ley de Dios, ¿se distinguió o no? ¿Y quién lo pudo ver? Todo mundo. Hasta los que no lo conocían físicamente habían escuchado de Jesús. Y hasta la fecha, la gente en el mundo sigue escuchando de Jesús y nadie de nosotros lo vio físicamente. ¿Y hemos escuchado de Jesús o no? Hasta la gente que no es creyente sabe quién es Jesús. Entonces, ¿alumbró bien ese candelero o no? Ahí es por eso representa a Jesús. Esa es realmente la mejor menorá que puede existir. Jesús alumbra tan bien que ha alumbrado durante muchos años. Y ahí está, sus obras vigentes. Y nosotros también debemos de ser una menorá, un candelero, un candelabro. Pero la mejor manera de ser un buen candelabro es alumbrar, es alumbrar. Si a mí me están apagando a cada ratito, o yo mismo me estoy apagando, ¿de qué sirve que yo tenga este elemento tan especial? Es importante que estemos siempre encendidos y explicando con obras, más que nada, la palabra de Dios, para que se pueda dejar muy claro. Dice los siguientes párrafos, voy a ir concluyendo. La figura del almendro que había en cada brazo simboliza o simbolizaba la resurrección de Jesucristo, porque es figura de la vara de Aarón que reverdeció aún estando cortada del árbol. Bueno, como ocupa imágenes de almendro, decimos que mejor almendro que la vara de almendro que tenía Aarón y que reverdeció. Esa vara cuando está cortada es un tronco, es algo muerto, pero si reverdece es porque tiene una vez más vida, y nosotros representamos en esa vara de almendro la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los elementos que están decorando esa menorá, ese candelero, también tienen una representación. Le podemos dar una representación a cada elemento, pero lo importante no es así como que irnos más al detalle. Lo importante es el objetivo general del candelero, que es alumbrar. Ese es el objetivo primordial. Que lo otro lo va a decorar muy bonito, sí. Las manzanas de oro representaban la doctrina de Jesús, quien siempre predicó conforme a la voluntad de Dios, porque él hablaba con la autoridad que le fue conferida y no como los escribas. En este sentido, el rey Salomón expresa lo siguiente: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Repetía y decía en un principio que no es literalmente una manzana, ¿verdad?, lo que estaba decorando ese candelabro, pero no está de más que podamos también darle esta decoración espiritual a lo que estamos aprendiendo el día de hoy. La palabra dicha como conviene. Y la palabra dicha como conviene no es que ocupe la palabra tan específica y que si yo en vez de decir ese candelero de 6 brazos digo candelero de 7 brazos, ya no lo dije bien. No, sino está hablando de nuestras obras, que la palabra sea dicha como conviene cuando la expreso. ¿De qué sirva que yo pueda creer en Jesús si cuando me toca a mí obrar no me parezco en nada a Jesús? Oye, pero no que Jesús es tu maestro. Pues sí, entonces ¿por qué no aprendiste bien de tu maestro? Parece que tu maestro fue otro. Y Jesús le llegó a replicar: vosotros de vuestro padre. ¿De quién, hermanos? Yo no lo dije, ¿verdad? Lo dijo Jesús a esos hombres. ¿Por qué? Porque se comportaban como esa persona o como ese ser o como ese espíritu. Pero si tú te comportas como Dios, seguramente tu Padre es Dios. Jesús tenía comportamientos conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo le llamaban? ¿El hijo de quién? De Dios. ¿Yo también puedo ser hijo de Dios o no? Pero entonces, si yo puedo ser hijo de Dios, ¿soy Jesús literalmente? No. Lo mismo con el candelabro. Jesús representa una menorá, pero no porque yo también pueda ser luz, voy a ser el mismo, literalmente Jesús. No, también soy luz, pero en el mismo sentido, con el mismo objetivo. Las corolas y flores del candelero simbolizan los fragantes frutos del Espíritu Santo, mismos que fueron manifestados en nuestro Señor Jesucristo y que deben estar presentes en los creyentes a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Esta es la decoración, por eso no estoy haciendo demasiada
relevancia en esto, ni las citas las conocemos. Cuando hablamos acerca de que ese espíritu reposó en el Señor Jesús, ya lo veíamos, y hay manifestaciones del Espíritu de Dios. 7 espíritus que menciona Isaías capítulo 11, 9 virtudes que menciona la Escritura en la carta a los Gálatas, pero al final son manifestaciones. No nada más se va a quedar en el hecho de que yo tengo el Espíritu y ya por eso me porto bien. No, primero pórtate bien para que sepamos que tienes el Espíritu, porque es muy fácil decir que tenemos el Espíritu, pero si mis obras no son coherentes a lo de Dios, pues aunque tú digas que lo tienes, realmente no lo tienes. El que lo tiene no hay necesidad ni de que lo diga, los demás se van a dar cuenta. Por eso no hay necesidad de estar diciendo yo soy, ¿no? Que las obras sean las que abren, que cuando tú enciendas la lámpara no hay necesidad de decir encendí la lámpara, es evidente que se encendió. Entonces que así hablemos, hermanos, que así obremos como una lámpara que está encendida. Y qué mejor cuando es un lugar oscuro. Así lo dice también el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí está. Yo tengo una lámpara. ¿Me sirve de algo así el libro solito? Tampoco por eso lo voy a desechar, ¿verdad? No. Lo importante de este libro, ¿qué es? El contenido. Es el contenido. Lo que está aquí escrito. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No voy a ir yo con la Biblia como que alumbrando, ¿verdad? Porque no tiene luz propia. Lo que está diciendo es cuando la practiques, entonces vas a saber a dónde vas. Entonces vas a lograr un objetivo, vas a ver el camino y todo apunta a Jesús, hermanos. Yo soy el camino. ¿Desea Jesús eso o no? ¿Qué necesitamos para conocer a Jesús o para caminar por Él? La lámpara, las obras, el conocimiento practicado. Eso es lo que me va a ayudar a saber por dónde voy a encontrar a Jesús. El que este candelero haya sido hecho a martillo es una representación de la obra del Maestro, quien vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley y en los salmos y en los profetas, por cuanto la palabra de Dios es considerada como un martillo. Esto sí lo menciona la Escritura en Jeremías capítulo 29, Jeremías 23, versículo 29. Voy a leerlo para hacer referencia a esta última parte, porque me parece muy interesante que le demos esta representación, a lo cual estuvimos también dándole mucha importancia en un comienzo. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, ¿qué representa la palabra de Dios? Fuego y martillo. ¿Cómo se hace para fundir el oro? Con fuego. ¿Cómo le hacemos para darle forma? Con el martillo. Entonces, la palabra de Dios puede ser en nosotros el fuego y el martillo. ¿El fuego para qué es? Para fundirnos. Es decir, para que nos deje desnudo Dios delante de Él, cómo nos comportamos. La palabra de Dios me desnuda ante Dios. Y entonces ya cuando comparo mis obras con lo que Dios me pide, ahí me están fundiendo. Me estoy deshaciendo y digo, no, estaba mal. No era lo necesario. Señor, por favor, dame forma, porque ahorita con tu palabra me fundí, quedé nada más líquido, pero necesito que me des forma. Y la misma palabra nos va a dar la forma y entonces nos va a estar labrando. Pero cuando se labra un metal, ¿creen que esto sea como si le estuviera yo puliendo nada más? ¿Le voy a como que nada más hacer así con un trapito? Con un martillo. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Golpear. Hermano, ¿por qué tantas pedradas? Dicen a veces, ¿no? No, es que no puede ser de otra manera, porque la palabra es un martillo, ni modo que te haga suavecito, no funciona. Si es suavecito nunca te va a dar forma. Por eso dice que no sean palabras halagüeñas, porque si son palabras halagüeñas, puros halagos, todo está bien, nada está mal, te vas a quedar igual, no te va a dar forma.
para que nos dé forma, es que realmente la palabra diga, esto es lo que estás haciendo mal. Nos da un martillazo. Y entonces, hermanos, ¿cómo le hago para que realmente tome esa forma del candelero, esa palabra que me está dando martillo, con el martillo? Me debo dejar también moldear, porque si no digo, está muy fuerte esto, yo no puedo, mejor me quedo como estoy. Así nací y así me voy a morir. Yo nací siendo nada más un trozo de oro, pero así déjenme, sin forma no tiene objetivo. Pues, ¿qué forma tienes? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cuál es tu función? Un trozo de metal sí tiene valor, pero tiene mucho más valor cuando tiene una función. Y entonces, si nos labran y nos convierten en un candelabro y después le ponemos lo importante, ese Espíritu Santo, y lo estoy encendiendo todos los días, ya, abrir los ojos. Eso es lo que Dios me está pidiendo. No que tenga uno literalmente en mi casa. Repito, si alguien lo tiene no hay problema, pero el punto es que veamos el objetivo de todo lo que estamos estudiando, que realmente nos convirtamos en esa luz del mundo. No nada más un pasaje que me puedo aprender, sino algo que puedo yo experimentar. Y por eso el último párrafo dice, por último, a este candelero Juan el teólogo lo asocia con las 7 épocas por las que ha pasado la iglesia de Dios, es a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y estos 7 candelabros o estos 7 candeleros representan a las 7 iglesias, dice la Escritura. Pero también, para terminar, y me gustaría que leyéramos, nos ponemos de pie, Apocalipsis capítulo 2. Hoy, como no había lección de niños, el hermano Carlos me dio oportunidad de 15 minutitos, ¿verdad? Así que a las 12 vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 2. En el versículo 5, acompáñenme a leer esta cita, porque aunque no está en el material, considero que es una buena recomendación, una buena enseñanza. Leamos juntos, dice así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. No nos confiemos. Dios nos dio la oportunidad de ser esa menorá, un candelero, un candelabro. Nos dio la oportunidad. Y por eso representa ese candelero, ocupen sus lugares unos momentos, hermanos, representa ese candelero a Jesús, representa ese candelero a la iglesia, representa ese candelero a mí. Entonces es una representación de puras personas, de personas que tienen una función. Pero ¿qué pasa que alguien dice, bueno, sí soy un candelero, pero no me gusta prenderme todos los días? ¿Qué va a hacer Dios? A ver, no estás cumpliendo con tu función. Mira la lista que hay aquí, la fila de los que sí quieren ser candelero. Tú te prendes una vez a la semana. Voy a ocupar a alguien que se prenda todos los días. Así que te quito el tuyo y se lo doy a alguien que sí haga los frutos dignos de arrepentimiento. Alguien que sí se deje moldear. Porque si no, hermanos, al primer golpe ya nos estamos yendo. No, unos ya aguantaron 10, vamos bien. Pero ya llega el 20, no, ya no puedo. Ahí nos vemos. No, estarlo labrando constantemente para que quede bien ese candelabro y que cumpla su función. Y más si todos los días le estoy preparando para su función. Le corto la mecha, porque fíjense, hay que dejarlo bonito, lo que les decía al principio, ¿no? Hay que quitarle lo que está feo, lo que está quemado. También sabe Dios que no somos perfectos. Va a haber algunas cosas que nos van a ver como si estuviéramos sucios. Quítale eso, ocupa las tijeras, le cortas eso, lo vuelves a llenar de espíritu, lo vuelves a llenar de aceite y el siguiente día vuelves a empezar, vuelves a encenderte. Así todos los días de nuestra vida. ¿Está fácil esto o no, hermanos? ¿Está fácil o no? No, no está fácil. Si estuviera fácil, todos lo harían. Entonces, no está fácil. Es un trabajo diario. Por eso no está fácil. Porque si no, qué bonitas palabras, ¿no? Les decía, solamente le doy con el trapo. No, esto no está fácil. Es complicado.
pero si cumplimos con el propósito, voy a tener siempre este candelero en mí, y es lo que Dios va a poner en el lugar santo, en el lugar más cercano a Dios. Por eso estaba ahí, en un lugar especial, en un lugar santo. ¿Qué representa el lugar santo? Vamos a hacer un recuento rápido. ¿Qué representa el lugar santo? La tierra. ¿Y nosotros dónde estamos? En la tierra. Ahí se tiene que poner el candelero, pero para que alumbre. No alumbra, no funciona. Siguiente, y hay muchos esperando. Fuiste elegido, tienes la oportunidad de cumplir con esta función, que seas también la luz de este mundo. Las preguntas rápidamente. Pregunta 1: ¿de qué estaba hecho el candelero? De oro. ¿Y su forma? Un candelero con 6 brazos. ¿Qué tanto oro se usó en la construcción de este candelero? 1 talento. ¿Para qué servía este candelero? Para alumbrar en lugar oscuro, en el lugar santo. ¿Qué se usó como combustible para este candelero? Aceite. Vamos a empezar de ahí, ¿no? Aceite físico. ¿Con qué fue ungido el Hijo de Dios? Con el Espíritu Santo. ¿Qué se dice acerca de la vara de almendro? Que reverdeció. ¿A qué es comparada la palabra de Dios que es dicha como conviene? Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. ¿A qué compara el profeta el martillo? La palabra de Dios que va a ayudar a dar forma. Acuérdense. ¿Con qué podemos ser ungidos? También con el Espíritu Santo. ¿Por qué somos considerados nosotros como una lámpara? A ver, ahora sí. Esa es la última pregunta, y si no la contestan bien, hermanos, me llevo lo de la predicación. No hay problema, ¿verdad? Pero fíjense la pregunta: ¿por qué somos considerados como una lámpara? ¿Por qué? Solamente podemos ser considerados como lámpara si alumbramos. Si no, pues no eres considerado como una lámpara, no cumples con tu función. Entonces, para ser una lámpara es porque estás cumpliendo con tu función. Y si eres comparado con la menorá, con ese candelero, es porque tu función la haces todos los días. Y aquí no se detenía el sábado también, todos los días, sin término, durante toda la existencia, cuando estuvo el santuario, cuando se convirtió en templo, hasta que se destruyó. Pero mientras no se destruye el templo, tenemos que seguir realizando todas estas funciones, alumbrar con nuestras obras, demostrar quiénes somos. No nos hagamos menos, ni queramos estar escondidos, porque no va a funcionar de nada esa lámpara escondida. No, se trata de que la pongas en un lugar para que pueda alumbrar, no para sentirnos más que los demás, sino para compartir esta bendición que Dios nos ha dado, que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Trae más de las tinieblas a la luz admirable, a la palabra de Dios. Y la mejor forma es con nuestras obras. Hermanos, espero que esta lección nos haya quedado claro, que el Señor los bendiga y paz a vosotros.